A ver, pensemos en esto. ¿Cómo se logra que la gente apoye a un gobierno? No siempre es con argumentos sólidos, ¿verdad? A veces basta con que parezcan argumentos. Justo de eso vamos a hablar hoy. Vamos a desmenuzar un ensayo académico que se mete de lleno a investigar cómo se fabrica el consentimiento político en El Salvador. Y para eso vamos a analizar el lenguaje, el poder y un concepto que el autor llama simulacro de debate. Suena interesante, ¿no? Vamos a ver de qué se trata. Y bueno, el ensayo arranca con una pregunta que te deja pensando. Una pregunta bien fuerte. ¿Es posible que la obediencia se disfrace de libertad? Uf, es una idea bastante provocadora, ¿cierto? Y es justo el punto de partida para todo el análisis que vamos a desglosar. Para poder seguirle el hilo al autor, hay un concepto clave que tenemos que entender, el simulacro crítico. Pensemos en esto como una especie de fachada. Es como si se montara un escenario de debate y análisis, pero que en el fondo, en lugar de buscar la verdad, lo que hace es reforzar el poder de un régimen. O sea, es una actuación de crítica, una simulación que, irónicamente, termina por ahogar la crítica de verdad. Ok, entonces, ¿cómo se ve este simulacro en la vida real? ¿Cómo funciona? Bueno, el ensayo empieza por analizar la herramienta principal que se utiliza, una retórica que suena muy bien, pero que según el autor no tiene un método real detrás. Y aquí está, digamos, el corazón del argumento. Lo que el autor sostiene es que hay ciertos grupos, tanto intelectuales como mediáticos, cuyo fin no es producir conocimiento, algo que, claro, necesita método, evidencia, pruebas, sino algo muy distinto, fabricar consentimiento. O sea, el objetivo final no es que la gente entienda la verdad, sino simplemente que esté de acuerdo. Es una diferencia fundamental. Bien, ya que tenemos clara esta idea de una retórica sin método, el ensayo pasa a la acción. Lo aplica a un caso de estudio muy concreto e identifica a los que llama los arquitectos del consentimiento. Según lo que plantea el texto, se identifican tres grupos principales en este ecosistema. Primero está el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI, que el ensayo describe como un aparato de legitimación simbólica. Luego tenemos a los validadores mediáticos, figuras públicas en plataformas con mucho alcance, como ciertos canales de YouTube. Y por último, los intelectuales funcionales, que serían académicos que le dan como un barniz, una apariencia académica a lo que el autor considera propaganda. La idea es que juntos, estos tres grupos crean todo un sistema para generar apoyo. Ahora, fijémonos un momento en el tipo de lenguaje que usa uno de estos grupos. El ensayo cita el Círculo de Reflexión Política, que habla de una profunda refundación cultural basada en la disciplina, en un liderazgo visionario. Son palabras grandes, ¿no? Es una retórica muy elevada, muy positiva, y eso es deliberado. Pero, justo después de mostrarnos esas palabras tan inspiradoras, el ensayo pone sobre la mesa este número: más de 80,000. El texto cita informes que hablan de más de 80,000 detenciones presuntamente arbitrarias bajo el régimen de excepción desde marzo de 2022. Y es precisamente este choque, esta yuxtaposición, lo que según el autor nos muestra el abismo que hay entre el discurso y la realidad que se documenta. Este contraste se hace todavía más evidente cuando vemos esta comparación que presenta el ensayo. Es como ver dos historias paralelas. Por un lado, la narrativa oficial habla de una revolución pacífica. Pero por el otro, el texto cita arrestos y reformas que extienden la detención preventiva hasta por 3 años. Luego, se habla de un nuevo modelo democrático, pero el análisis señala un desmantelamiento de la independencia judicial, e incluso menciona que la reelección presidencial fue considerada ilegal por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Son dos realidades que, según el texto, no encajan. Y ahora sí, llegamos al corazón de la metodología del ensayo, a la deconstrucción del simulacro. Aquí es donde el análisis se pone casi forense. Se va a examinar con lupa la credibilidad académica de una de las figuras clave que, según el texto, apoyan al régimen. Todo parte de esta afirmación de Óscar Martínez Peñate, que fue publicada en el diario El Salvador. Él acusa a los críticos del modelo Bukele de ser escribidores a sueldo que producen panfletos a científicos. Y lo que hace el autor del ensayo es genial. Toma esa misma acusación, la de ser acientífico, y la voltea. Le da la vuelta a la tortilla y pone al acusador bajo el mismo microscopio.
Entonces, para ver qué tan científica es la crítica a los críticos, el ensayo hace justo eso. Invierte el lente y analiza el historial académico de Martínez Peñate usando estándares internacionales. Y los hallazgos que cita el texto son, bueno, bastante reveladores. Por ejemplo, no encuentra verificación independiente de sus trabajos en bases de datos académicas importantes como Scopus o Redalic. Señala que la mayoría de sus obras las publica su propia editorial. Y encuentra una alta tasa de autocitas, o sea, se cita mucho a sí mismo. El texto le pone un nombre a esto, endogamia editorial. Básicamente sugiere que es un sistema cerrado, que no tiene esa validación externa que es tan crucial en la ciencia. Otra de las ideas que el texto analiza es la afirmación de que el modelo Bukele es algo tan único, tan original, que simplemente no se puede analizar con las herramientas académicas que ya existen. Pero el autor del ensayo refuta esto de una manera muy directa. Simplemente lista varios marcos teóricos que ya se están usando para estudiarlo, conceptos como autoritarismo milenial o dictadura de la manipulación. La conclusión a la que llega el ensayo es clara. Lejos de ser algo que no se puede decodificar, ya existen muchas herramientas académicas para entenderlo. Y todo este análisis lleva a la autora a acuñar un término para describir lo que está observando: autoridad epistémica sin epistemología. Suena complicado, pero la idea es bastante simple. Se refiere a cuando alguien usa su título académico, su posición de experto, para legitimar lo que dice, pero sin respaldarlo con un método verificable, con datos o con evidencia que otros académicos puedan revisar y validar. Es la autoridad sin la ciencia que debería respaldarle. Pero ojo, todo esto que hemos visto no es solo un debate académico, no es un ejercicio teórico. El ensayo deja muy claro que este simulacro crítico tiene consecuencias muy reales, y en la siguiente parte explora justamente eso: ¿cuál es el precio que se paga por disentir? Para entender lo que pasa en El Salvador con la llamada Ley de Agentes Extranjeros, el ensayo nos muestra esta línea de tiempo. Y el punto es muy claro, no es un caso aislado. El argumento es que forma parte de un patrón, casi como un manual de estrategias que ya se ha visto en otros países. Empieza en Rusia en 2012, luego Nicaragua en 2020. El texto sugiere que es un modelo diseñado para presionar y, en última instancia, silenciar a las voces de la sociedad civil. Y aquí tenemos una de esas consecuencias directas y tangibles. El texto pone el foco en el cierre de FESPAD, que no es cualquier organización, sino una con una larga historia en la defensa de los derechos humanos en El Salvador. Ellos mismos anunciaron su disolución porque, según sus propias palabras, se negaban a operar bajo una ley que consideraban diseñada para la sumisión. El impacto a nivel personal, el impacto humano, se vuelve todavía más palpable con este mensaje. El ensayo cita a la economista Julia Evelyn Martínez. Ella anunció que se retiraba del debate público con estas dos palabras, así en mayúsculas: mensaje recibido, y luego que su cuenta dejaba de funcionar. Es un testimonio crudo, directo, de lo que el ensayo describe como un silenciamiento que va avanzando poco a poco. Hay un término técnico para esto que acabamos de ver. Se le llama efecto inhibidor, o en inglés, chilling effect. La idea es que la gente deja de hablar, deja de opinar, no porque haya una ley que se lo prohíba explícitamente, sino por el miedo a las consecuencias, a las represalias. Al final, el resultado es el mismo que la censura directa. La gente se autocensura. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos a la parte final, a la conclusión del ensayo. Y no es solo un resumen de todo lo que se ha dicho, Es más bien un llamado de atención, una reflexión sobre la urgencia de mantener vivo el pensamiento crítico. El argumento final del autor se puede resumir en esta idea fundamental, que el lenguaje tiene básicamente dos caminos, dos funciones. Por un lado está el camino de producir conocimiento. Este camino exige método, evidencia, estar dispuesto a equivocarse. Es una búsqueda honesta y a veces arriesgada. Y por el otro lado está la función de producir consentimiento. Este camino usa la retórica, apela a las emociones y se dedica a desacreditar al que piensa distinto, todo para fabricar obediencia. Por lo tanto, la conclusión a la que llega el autor es, la verdad, bastante contundente. Dice que una sociedad que decide reemplazar el pensamiento crítico, ese que a veces es incómodo, por un lenguaje disciplinado y uniforme, es una democracia que está en serio peligro. Es una advertencia final sobre todo lo que se pone en juego cuando se deja de lado el rigor intelectual. Y al final de todo, este análisis no nos da una respuesta definitiva.
Más bien, nos devuelve al principio y nos deja con la misma pregunta, tan provocadora con la que el propio autor cierra su ensayo. Una pregunta para que nos quedemos pensando, ¿es el pensamiento honesto, ese que se arriesga, una necesidad indispensable para la democracia? La pregunta, como ven, queda abierta.